Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Qué gozo nuevamente vernos por este medio. Y le pregunto, ¿cómo estuvo su semana? ¿Fue fácil? ¿Difícil? ¿Tuvo complicaciones? ¿Verdad que hay semanas que tenemos que... Es una semana que decimos nosotros, esa no la quiero volver a repetir o vivir, o hay semanas que son tranquilas. Lo bueno es que Dios siempre tiene palabra para nosotros, palabra que nos alimenta, nos exhorta, y sea cual sea su necesidad, Dios se ocupa de usted, porque le interesa su alma, le interesa su ser total, su vida, su familia, la familia que Dios le dio a usted, su esposo o su esposa, sus hijos, sus padres, hermanos, todo eso Dios le ha dado eso. La familia es un regalo de Dios. Así que, aunque a veces tengamos dificultades con la familia, igual sigue siendo un regalo, porque así es. En las buenas y en las malas estamos juntos. ¿No le parece, hermano o hermana? ¿Verdad? Que así es, así nos toca en la vida. Pero así que ánimo en el nombre de Jesús, sigamos en esta carrera, porque no sabemos si nos queda poco tiempo o todavía nos falta que correr, no sé, pero debemos continuar. Antes de empezar a hablar de lo que Dios puso en mi corazón, vamos a orar. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, invocamos tu nombre esta noche. Nos acercamos ante tu majestad para escuchar la palabra de vida que sale de tu boca. La palabra de vida que necesita nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser. Y te pido que bendigas a cada uno de los hermanos que se acercan a tu mesa a comer lo que tú tienes preparado el día de hoy. Eh, Ellos puedan recibir su porción, puedan recibir la palabra de ánimo, de consuelo, de fortaleza, porque tú eres un padre de misericordia, un padre de amor. Así que te pongo cada hermano, cada persona que está escuchando o que va a escuchar esta transmisión, que sea esto como un canal de agua de vida, agua fresca o alimento fuerte para sus almas, palabras de amor que vienen de ti, que les va a satisfacer. Bendigo a cada uno de los hermanos y quieras tomar en cuenta todas sus necesidades y luchas que tienen. En el nombre de Jesús oro. Amén. Bueno, hermanos, la semana pasada hablamos de los peligros de la oscuridad. Y cuando le preguntaba al Señor sobre el tema que quería que habláramos, Él puso algo en mi corazón que quisiera transmitirlos tal cual como Él me lo dijo, pero es muy difícil porque Él como que le habla a uno de su espíritu y hay un momento de conexión con Él. Pero más o menos les voy a contar. Se los voy a ir contando en el transcurso del tiempo del mensaje. Pero vamos a hablar lo opuesto de la oscuridad. Vamos a hablar de los beneficios de la luz. La semana pasada hablamos de los peligros de la oscuridad. Ahora vamos a hablar de este tema. ¿Saben? Yo entiendo que Dios quiere que nos quede claro y si lo tiene que repetir, lo va a hacer una y otra vez. Nos va siempre a tratar de que en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente quede sembrado que Él nos ama, que Él ha hecho tantas cosas por nosotros que nosotros ignoramos. Y entonces, parte de eso les voy a explicar cuando lleguemos al pasaje. Vamos a empezar diciendo los beneficios de la luz. Entonces se me venía esta pregunta, ¿qué es y para qué sirve la luz? Buscando un concepto eh, común y corriente en el buscador de la red, como ustedes saben, para saber qué quiere decir, qué es la luz. Entonces lo vemos aquí. La luz sirve de guía y afecta directamente a la visibilidad de las cosas, la percepción del espacio en sí mismo y la atmósfera que encontramos. Afecta también a cómo vemos y apreciamos las formas, las distancias y los volúmenes. Entonces,
La luz como que nos sirve para apreciar lo que no se ve en oscuridad. Entonces veía que el concepto de estar en la oscuridad se siente como somnolencia, se siente uno como torpe. ¿Por qué? Porque no se mira nada, está en oscuras. Y no sé si usted ha caminado en la oscuridad, pero verdad que se siente uno inseguro de dónde va el paso, contra qué se va a topar. Pero la luz es diferente porque ilumina todo y entonces a usted le queda claro el ambiente en que está. Entonces vemos que en el concepto humano dice que sirve de guía y es una verdad. Y si lo vemos en la Biblia, vamos a ver que tiene mucho que ver. Si el humano común y corriente lo ve, no digamos cómo lo dice Dios. Entonces recordemos el pasaje que vimos la semana pasada, Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, la orden que dio. Pero al mismo tiempo entiendo que aquí estaba hablando de Jesús, que estaba dando la orden que Jesús fuera el que tuviera el señorío y el control. Y por eso dio la orden, sea la luz. ¿Y qué dice? Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y luego hizo la siguiente acción como hablamos la semana pasada y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces aquí estamos viendo que hay un grupo de espíritus y donde puso al Señor Jesús como Señor, dio la orden y los separó quienes eran hijos de la luz, por decirlo así, e hijos de las tinieblas. Y separó Dios la luz de las tinieblas. No lo dice directamente, pero al analizar todo lo que Dios habla, entonces uno se da cuenta que sí, eso quiere decir. Y llamó Dios a la luz día, ya lo vimos, y a las tinieblas llamó noche. Y como les dije esa vez, nótese que no se había hecho el sol ni la luna. Dios todavía no las había creado, pero a la luz le llamó día. Entonces quiere decir que Dios nos está dando otro mensaje aquí, un mensaje encriptado. Y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Entonces veamos Juan 1:4. Él creó la vida y la vida estaba en él. ¿De quién está hablando aquí Juan? Hermanos, quiero oír sus voces. Díganmelo todos juntos. Yo me imagino que ustedes así me están diciendo, habla del Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos. Esa es la respuesta correcta. Y esa vida era la luz para la gente. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no ha podido contra ella. Entonces, si hablamos del código que Dios está hablando, el día brilla en la noche. Algo así como que quisiéramos pasarlo en lo que Dios está hablando. Y la noche no ha podido contra ella, contra la luz, contra la orden que Dios dio. Sea la luz. Entonces vemos en el siguiente versículo, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Conocemos, aquí está hablando del famoso Juan el Bautista. Él vino a hablar sobre la luz, o sea, sobre Jesucristo, para que la gente pudiera creer. Mire, estos pasajes siento yo que tienen más sentido. Juan no era la luz, él solo vino a hablar de la luz. O sea, él enseñó acerca de Jesús. La luz verdadera que ilumina a todo ser humano entraba al mundo. Aquí me quiero detener un poquito. Este fue el pasaje que Dios usó para hablar del tema de hoy. Estaba hablando al Señor sentía que hubo un momento como que me hizo ver que la luz que es Jesucristo estaba en los cielos y descendió y bajó y entró al mundo. ¿Y cómo entró al mundo? Como vimos el pasaje, participando de carne y sangre. Entró al mundo a través del vientre de una mujer llamada María. Ahí Dios hizo la célula, jaló la célula de María, si puedo decirlo así, que es el óvulo, y Dios hizo ahí un espermatozoide para unirlos. Y entonces
Eso me imagino yo, no es que lo diga la Biblia. Ah, claro, no lo dice la Biblia. La Biblia solo dice que en Hebreos que Dios le preparó un cuerpo al Señor Jesús y de ese cuerpo es que Dios lo formó en el vientre de María. Entonces, la luz, yo sentí un impacto en mi espíritu y ver que la luz bajó y descendió al mundo y entró al mundo y sentí entendí en ese mejor dicho, en ese momento, que el amor de Dios es tan grande, un Dios todopoderoso, un Dios que los cielos de los cielos no lo pueden sostener, ni el espacio contenerlo. Se despojó de su gloria, se despojó de su divinidad. No sé qué más conlleva Dios ser Dios, pues, no puedo explicarlo. Y Él si puedo decirlo así, se compactó en un vientre y la luz penetró de esta manera, entró al mundo del ser humano y participó de carne y sangre. Me impactó cuando lo recibí y entendí que de este tema, cuando Dios me lo mencionó, cuando Dios me habló, porque sentí como que lo vi, pero no vi una visión, sino que no sé cómo explicar. Es algo que digo que no puedo, pero trato de explicar lo que me puso Dios en mi corazón. Entonces, al leer este versículo me impactó porque dije, es lo mismo que Dios me estaba mostrando, que entraba al mundo. La luz verdadera que ilumina a todo ser humano entraba al mundo, entró al mundo. Entonces, y lo hizo por usted y por mí, porque si seguíamos en tinieblas, si seguíamos en la noche, nosotros estábamos bajo la esclavitud, como dice en Hebreos, bajo la sombra de muerte y donde estaba reinando el diablo y la muerte. Entonces, no teníamos esperanza. Pero esto que Jesús hizo es extraordinario. Y sigamos viendo, el que es la palabra ya estaba en el mundo. Él creó el mundo, pero el mundo no lo reconoció. Mire, lo que somos nosotros los humanos, no lo reconocemos. ¿Por qué? Porque cuando estamos en tinieblas, como explicamos, no se mira nada, está uno a tientas, entonces uno tiene el entendimiento entenebrecido, el corazón cegado. Entonces sigue diciendo, vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. Pero aquí está la buena noticia. Y eso somos usted y yo que tomamos esa decisión. Pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Qué bueno que usted y yo tuvimos el entendimiento y a pesar de que estábamos en medio de la oscuridad, pues el Espíritu Santo nos sopló al corazón, al oído y nos dijo, te conviene, toma el llamamiento. No sé cómo fue el día que usted recibió a Jesús en su corazón. No sé cómo fue su momento. Usted tendrá su propia historia. Yo tengo mi propia historia. Y sí, uno siente que algo lo motiva y le dice, recibe a Jesús. Yo lo sentía en mi corazón. Yo era niña. Nací en un hogar cristiano, evangélico, si se puede decir así. Pero no había aceptado a Jesús cuando era niña. Y mis padres me llevaban a la iglesia, me mandaban a la escuela dominical para niños. Ahí nos enseñaban los maestros. ¿Qué me enseñaron? Pregúnteme, no me acuerdo. Ya pasó mucho tiempo. Pero sí me acuerdo el día que os hacían el llamamiento para recibir a Jesús. Eso fíjese que sí me acuerdo. Y lo más divertido, le digo yo, o lo más, no sé cómo llamarlo, no divertido, sino como yo pensaba que estaba en un lugar evangélico y cristiano, yo pensaba que no necesitaba a Jesús. Qué ciega estaba, ¿verdad, hermano? Estaba de verdad en la oscuridad. Pero hubo un momento que el Espíritu Santo me siguió convenciendo, me siguió enamorando, hasta que llegó el día en que dije, sí, recibo a Jesús y lo recibí a los 12 años.
Entonces, esa es mi historia. Usted me imagino que tendrá la suya. Y lástima que no nos podemos contar así y vernos y que usted me cuente y le decir, hermano, ¿quiere darme su testimonio de cómo fue ese día que usted entregó su vida a Jesús? Va a ser bonito escucharlos. Hay testimonios impactantes, hay de todo. El Señor hace muchas cosas con todos. Bueno, sigamos avanzando. En Juan 8:12 dice, y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Aquí si teníamos alguna duda, mire aquí más claro no nos podían decir. Aquí claro dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Entonces Juan, cuando hablaba de la luz y daba testimonio de la luz, aquí quiere decir que estaba hablando de quién, de Jesús, porque él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Como ya sabemos, tinieblas no andará de noche, mas tendrá la luz de la vida. ¿Por qué? Porque Jesús es la vida y Jesús es la luz, entonces tendrá la luz de la vida. Ya no va a estar bajo el imperio de la oscuridad, el imperio de la muerte, las tinieblas, sino que está en el reinado del Señor Jesús, que es la vida. Juan 12:36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Mire, pasamos de ser hijo de las tinieblas a ser hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Era un momento que estaban discutiendo con él, pero él les declaró eso, que aprovecharan ese momento y que creyeran. Pero como ya leímos el pasaje, a los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Miremos Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de la luz. Mire, aquí ya nos acentúa más. E hijos del día. Mire, ¿se da cuenta que el código que vimos en Génesis se repite aquí? Hijos de la luz. Si no habíamos entendido, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Mire, se repite. ¿Se da cuenta que Dios ya había dado el código desde Génesis? Y aquí nos lo dice más claro, ¿verdad? Dios tiene sus secretos y es emocionante cuando lo muestra. Entonces, para recordarle, día, podemos entender que se refiere a luz, Señor Jesús, y noche, sabemos que se refiere a oscuridad y tinieblas. Para recordar el código que les digo que Dios estaba hablando en Génesis 1:3. Entonces, podemos entender que cuando Dios habla de día, está hablando de luz y está hablando del Señor Jesús. Y cuando dice que somos hijos del día, es porque somos hijos de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Y cuando habla de noche, habla de oscuridad y habla de hijos de las tinieblas. Cosa que nosotros no queremos ser parte, ¿verdad, hermanos? No me va a decir usted. Pues muy bien, qué bueno que está pensando así. Veamos 2 Timoteo 1:10. Mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, miren como lo que veníamos hablando, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Ya no quitó la muerte y en su lugar nos dio vida eterna. En otras palabras, inmortalidad por el Evangelio. Por estas buenas nuevas de hablar que Jesús entró al mundo, la luz entró al mundo y se hizo carne y sangre. Aquí nos amplía un poco más. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas. Mire cómo nos dice, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Por qué? Porque como recibimos a Jesús en nuestro corazón, ahora Él ya no podemos seguir siendo iguales. Somos luz en el Señor. Andad, como dice, como hijos de luz. ¿Por qué nos dice eso? Porque hay momentos en que Dios nos deja la decisión si nosotros decidimos seguir siendo hijos de la luz o le volvemos a dar lugar a las tinieblas. Entonces la Biblia nos exhorta a que andemos como hijos de luz.
Y entonces, como vemos que Jesús, miren, Él siendo la luz, siendo el Rey, siendo el Señor de señores y Rey de reyes, se redujo a un ser humano como usted y yo. Mire, Él nos ama con un verdadero amor y hasta nos cela, hasta celoso se pone, pero no por de que Él es impositivo ni nada, sino porque Él quiere que seamos libres, que ya no estemos en esclavitud, como dice ahí, sacó a la luz la vida y la inmortalidad, quitó la muerte. Ya no quiere que usted esté en oscuridad. ¿Por qué? Porque eso significa que está en muerte espiritual. Y eso significa que su alma se va a perder. Y al Señor Jesús le duele mucho porque por eso Él dio su vida para que eso no suceda. Pero si está en oscuridad y usted persiste, o yo persisto estar en oscuridad, entristecemos el corazón del Señor Jesús. Porque su sacrificio, todo lo que hizo, es como que no se le está reconociendo y valorando y no se está echando mano de eso tan poderoso para usted y para mí. Entonces, no debemos andar ya como hijos de las tinieblas, sino como hijos de luz. ¿Pero por qué? Por amor y por agradecimiento a Él, que lo ha dado todo por usted. Como dice en Romanos 8, capítulo 8, dice que si el Padre dio al Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Y mire, ya dio lo más difícil. Si usted está pasando necesidades, problemas, dilemas, conflictos, afiancíese en esta palabra, que Jesús lo ama y que usted va a salir de esa situación difícil, aunque sienta que ya pasó mucho tiempo. Es que, hermana, usted no sabe cuántos años llevo con este problema. Pues le cuento que yo también he pasado años, no 1 año, 2 años. Tengo mis historias, hermano, pero he visto que Dios le pone un fin a la situación difícil que pasamos. Fíjese que hasta en el mundo hay un dicho que dicen que los que creen en Dios así a lo lejano, dicen, Dios aprieta, pero no ahorca. ¿Usted ha oído ese dicho que dicen? O tal vez usted lo dice. Pues Dios a veces permite cosas difíciles, no porque lo quiera. Hay muchas cosas que uno tiene que aprender. Pero lo que sí sé es que Dios responde la oración. Y lo que Dios espera es que usted nunca dejemos de creer que Él nos ama. Eso es lo importante. Entonces, aunque ese dicho no es no es bíblico, pero es cierto. Dios aprieta, pero no lo va a destruir. No lo va a ahorcar. En otras palabras. Sigamos viendo. Efesios 5:1. Sed pues seguidores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros a Dios, ofrenda y sacrificio de dulce fragancia. Mire, ¿qué es lo que hizo nuestro Jesús? Entonces, por eso dice que andemos en amor. Eso es ser hijo de la luz. Porque usted me dice, mire, deme ejemplos, porque ¿cómo es andar en la luz? Pues aquí está el ejemplo. Andar en amor. Usted me dice, ay, hermano, es que mire qué difícil, es que mire, si usted supiera la familia que yo tengo, ay, es que me causan unas cosas, aflicciones, pero Dios nos llamó a amar y perdonar, y Él dice que si no podemos ser amigos, y si son enemigos, se convierten en enemigos, pues Él dice, orad y bendecid a vuestros enemigos. Él lo manda así, entonces dice, para que seáis llamados hijos de Dios. Y eso es andar en la luz. Entonces, le beneficia a uno caminar en la luz porque no se desconecta de Dios, sino que sigue en conexión de Dios a pesar de las circunstancias difíciles. Así que, hermano, le invito, ánimo, si le cuesta perdonar, porque mire yo, esa es la parte que a todos nos cuesta. No hay ni uno que me diga, ay, no, hermano, para mí me es fácil perdonar, yo olvido, ay, ya ni me acuerdo. Yo pienso que no es cierto, hermano, ahí nos andamos recordando de las cosas, pero
debemos perdonar de corazón como Dios nos perdona a nosotros de corazón. ¿Por qué? Porque vamos a dejar, al hacer eso, estamos dejando que el amor de Dios entre y gobierne más nuestro corazón y vamos a tener amor. Entonces, esa luz que entró a nuestro corazón a reinar va a abarcar más en nuestro corazón. Y eso va a hacer que el Señor Jesús vaya creciendo en nuestras vidas, si se puede hacer así, y hasta que nuestro ser se inunde de luz. Ese es el objetivo de Dios. Sigamos viendo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Pues esas son ejemplos de obras de las tinieblas, ni palabras obscenas. Si a usted se le salen mal las palabras todavía, quiere decir que todavía hay tinieblas, hay que sacarlas. Ni necedades. Entonces, porque a veces, como dicen, usan un dicho, es que se le metió el indio. Dice. Es una palabra muy fuerte, pero eso quiere decir que está bien metido en su pensamiento y no acepta otro pensamiento. Entonces ya no hay en qué decir, entonces dicen esa frase. Entonces, ni necedades, ni truanerías, palabras que no tienen vida, no tienen sentido, eso quiere decir que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría. ¿Por qué? Porque el avaro ama el dinero. Entonces ante Dios esto es llamado idolatría. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Veamos otro versículo, Romanos 13:12. La noche está avanzada. ¿Qué está hablando aquí, hermanos? Según el código que vimos, que la oscuridad está avanzada, que las tinieblas están avanzadas. Pero la buena noticia es, y el día está por llegar. O sea, el tiempo de que estemos en este mundo de tinieblas y de oscuridad se va a terminar y va a venir el día. Entonces dice, desechemos pues las obras de las tinieblas para que nosotros no estemos en la noche y vistámonos las armas de luz. Porque eso nos va a ayudar. Y me va a decir usted, hermana, mire, ¿cuáles son las armas de luz? Pues las que vimos, el amor. Y vamos a seguir avanzando aquí porque ahí lo recuerdo que lo tengo. Vistámonos de las armas de luz. Andemos honestamente, como de día, o sea, no de noche, no de las tinieblas, no en desenfrenos y borracheras, no en lujurias y lascivias. Mire cómo dice, ni en contiendas ni envidias. Entonces, si tenemos contiendas, significa que estamos, ¿qué? En la noche, no estamos de día. Mire, ahí sí que suena fuerte, ¿verdad, hermano? Ay, no, ahí sí ya no me gustó, me decir, ahí sí ya me dijo que soy de las tinieblas. Mire, todos tenemos momentos bajones, tenemos momentos difíciles, pero aquí dice que no debemos estar, andemos honestamente como de día, y nos pone que es no andar honestamente, es lo opuesto que sí. Entonces, si tenemos desenfrenos, si tenemos borracheras, desenfrenos podemos considerar vicios, porque esos son desenfrenos así como que darle el gusto al gusto, esos se convierten en vicios. Entonces, borracheras es una persona que toma sin parar, lujurias, lascivias, contiendas y envidias. ¿Y por qué tenemos envidias, hermanos? Hablemos un poquito. ¿Por qué tenemos envidias? Porque se le va bien y a mí no, me va a decir usted. ¿Y por qué se tiene lo que yo tengo? Porque ese todo lo que emprende le va bien. Y mire, yo me esfuerzo y lucho y nada. Entonces me genera envidia. Entonces, a veces nosotros hacemos mal en quedarnos viendo a los demás
en ponernos a ver la vida de los demás, que eso nos genera envidia. Y la envidia nos hace sentir fracasados. Entonces, no es un sentimiento bueno el que nosotros tengamos envidia en nuestro corazón, porque Dios a cada persona que creó lo hizo con un propósito. Y tal vez lo que usted desea que la otra persona tiene, Dios no lo creó usted con ese mismo propósito. Entonces el otro sí está en lo que le toca. Entonces usted tiene que descubrir su propósito. Yo recuerdo que cuando éramos adolescentes había un canto que escuchábamos, Alas de Águila, y decía, Dios te hizo con un propósito. Y entonces ese canto decía que a cada uno Dios como que le dio un talento, y entonces eso iba a ser su sustento. Y entonces cada persona trae una inclinación. Y me recuerdo cuando éramos niños, todos son diferentes. Mis 4 hermanos que crecimos juntos, los hermanos mayores, miren, cada uno tenía una inclinación y uno de mis hermanos, no sé de dónde él traía eso y me admira, pero él tenía esa inclinación a que le gustaba ver qué tenía dentro un reloj, lo desarmaba y lo visualizaba. Y fíjese que yo hice lo mismo y yo no miraba nada. Le digo que yo no miraba nada. Y tenía eso, que le gustaba desarmar y ponerse a ver. Mire, poco a poco, esa inclinación, eso que él tenía, esa inclinación, le sirvió a que de eso se hizo especialista y ahora en eso trabaja. Y ese es su sustento. Entonces ese canto, yo lo dije, es muy cierto. Cada uno trae su inclinación, trae su propósito. Dios así lo hizo. Y vamos a poner en pantalla el canto que les estoy mencionando para que usted vea que, y eso yo lo oí cuando era adolescente, recuerdo, y yo pensaba, ¿y yo quién? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? Yo sentía que no tenía inclinación de nada. Pero que sí tenía una inclinación, solo que yo no lo había descubierto. Y me gustaba todo lo que era el tema de la salud. Y me sigue gustando. Y de eso trabajo. Así que cada uno viene con su propósito. Miremos el canto en pantalla. Y dice, Dios te dio talentos que te darán tu sustento. Pero guarda bien sus mandamientos y tú prosperarás. Sí, tú prosperarás. Y no te desanimes si algo te sale mal. Sigue adelante. Estás aprendiendo, mire cómo dice, estás aprendiendo, madurando. A medida que vayamos descubriendo nuestros talentos, vamos a ir cometiendo errores, no nos va a ir siempre bien. Entonces, pero dice, lo importante es que usted vaya aprendiendo de sus errores y vaya madurando, porque Dios, Él tiene un propósito glorioso para ti. Entonces, entonces dice, tú tienes alas de águila, vencedor, más que vencedor. ¿Por qué tiene alas de águila? Porque tiene a Jesús en su corazón y Él le hace superar las circunstancias, no lo detienen y lo hace como de verdad, como un águila que vuela sobre las circunstancias y las cosas. Entonces sigue diciendo, pues tienes alas de águila, vencedor, más que vencedor, para volar tan alto como quieras. A través de descubrir lo que Dios tiene y empieza a confiar y a creer en Dios, puede llegar a alcanzar más cosas que nunca ha querido alcanzar. Entonces puede volar tan alto como quieras. Con alas de águila, tú conquistarás la montaña más difícil en Jesús. Entonces, para animar a aquellos que sufren de fracaso y sienten envidia, hermanos, pues ahondamos este punto para que se dé cuenta que Dios lo hizo usted con un propósito. Tal vez no ha descubierto su talento, lo que Dios le dio, pero
Yo me admiré que ese canto era tan cierto, a mí me habló mucho ese canto y como les digo, mi hermano me sirvió de ejemplo para ver que es cierto, porque nos reíamos y a veces nos reímos todavía, hacemos memoria que mi papá se había comprado su reloj y le dijo, esto no lo vas a tocar y mi papá salió. Cuando regresó lo encontró, ya sabe usted cómo lo encontró, en piezas lo encontró. Entonces, mire, así es, no sé qué le descubrió, qué le vio. No, por cierto que no le he preguntado qué miraba, qué está viendo ahí en sus ojos. ¿Qué hizo para descubrir cómo fue que creciendo en conocimiento? No sé. Pero, pero así cada persona trae su talento, trae una inclinación, solo que a veces no nos damos cuenta y no los hemos descubierto. Así que hermanos, eso nos ayuda a desvanecer la envidia. ¿Por qué? Porque en ese talento que Dios tiene para usted, que usted tal vez lo mire insignificante, ay, con Dios se hace grande, hermano, se hace grande. Y a veces no necesitamos tener mucho, sino que si Dios nos bendice, con lo que Dios nos bendiga, podemos superar esas montañas difíciles que aparecen en nuestro camino. Así que ánimos, hermanos, andemos honestamente como de día y no de noche. Sigamos viendo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mire aquí, otro tip nos está dando. Como ladrón en la noche. ¿Qué se está refiriendo ahí cuando dice noche? Tinieblas, oscuridad. Entonces significa que, que, que para los que están en las tinieblas va a ser como ladrón. Ahí va a ver que así lo sigue diciendo en los versículos. Sigamos viendo. Que cuando digáis paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da a luz y no escaparán. Cuando sea el día del Señor, cuando venga el día del Señor. Miremos 1 Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, o sea, no son de la noche, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Mire, como le dije, ahí está el versículo. Va a sorprender la venida del Señor Jesús para los que están en oscuridad, en tinieblas, para los que están en la noche. Pero también siento como que el Señor nos está diciendo un tip. Como que Él va a decir, yo voy a aparecer en la noche. Y como que da la impresión, es una idea que uno se toma de estar revisando los versículos cuando habla que la máximo de oscuridad y de tinieblas es a las 12 de la noche. Entonces, probablemente ese sea el momento en que el mundo está más en tinieblas y el pecado llegó al extremo, en oscuridad, como vimos la semana pasada. A ellos les va a parecer como ladrón en la noche que va a aparecer. Pero para los que estamos de día, no nos va a sorprender. O sea que para nosotros va a ser una excelente noticia, no es motivo de susto. Si nos asustamos y tenemos miedo, significa que todavía hay cositas que debemos sacar de nuestro corazón, porque aquí dice, no nos va a sorprender ese día, porque si estamos caminando como hijos de la luz, como hijos de día. Porque todos vosotros sois hijos de la luz. Mire, sí, lo sigue diciendo, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, ahí ya le queda a usted el pasaje que no se tiene que asustar el que está en de día. O sea, ¿qué le va a sorprender? La luz con luz no se sorprende. Si está de noche, está en oscuridad, le van a descubrir lo que está haciendo en la oscuridad. Entonces, el que está de día, caminando con Dios, haciendo de Dios, guardando sus mandamientos, ¿qué le va a sorprender? Si habló con Dios en la mañana, estuvo hablando con él en el día, cuando siente, ya está con él. Es decir, ahora te miro, Señor, qué alegre. Ya no te tengo que imaginar, imagínese, eso va a ser emocionante ese encuentro con el Señor. Miremos el siguiente pasaje, porque los que duermen
de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. ¿Qué nos está queriendo decir aquí el Señor? Que los que se duermen es ¿por qué? Porque están practicando obra de las tinieblas. Es porque están en oscuridad, hay oscuridad en su corazón. Entonces, ¿qué dice? Sigue diciendo, los que se duermen, de noche se duermen. O sea, les agarra sueño espiritual. Entonces, caen en sueño. Ya no les interesan las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón entró las tinieblas, dejó. La luz de Jesús se empezó a apagar, poquita luz quedó y las tinieblas están gobernando. Entonces se queda durmiendo. Y los que se embriagan, dice, de noche se embriagan. Entonces los que le dan gusto al gusto, diría, se alimentan de las cosas de las tinieblas, pues se embriagan de lo malo. Entonces terminan siendo de noche o están en tinieblas. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, miren, no están embriagados, vestidos de la coraza de fe, que les hablaba que cuáles eran las armas de luz, pues aquí está, de la coraza de fe y de amor, miren, es una arma, y de esperanza de salvación como un yelmo. Estas son las armas de luz que nosotros debemos tener y como dice, desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de las armas de luz. Y entonces, mire, de coraza de fe, como les decía, Dios no quiere que nunca dejemos de creer que Él nos ama. De amor, que nos amemos unos a otros. Como dice otro versículo, no paguéis mal por mal. Porque si pagamos mal por mal, ¿qué estamos haciendo? Practicando obras de las tinieblas. Y usted va a decir, ay, es que hermano, si supiera, se me revuelve el estómago, entonces me dan ganas de vengarme, dice usted, de hacerle mal. Pero no, el mal con mal no se destruye. Se destruye haciendo el bien contra el mal. Esa es la batalla. Y les digo que se gana esa batalla. Se los digo por experiencia, porque ya me ha pasado que me han dado ganas de pagar mal por mal. Pero el Espíritu Santo me ha detenido y me recordó ese pasaje. Bueno, te obedeceré. No quiero, por aquí mis sentimientos no se oponen. Pero obedecí y miren que sí se ve la victoria del Señor. Y entonces esto de la palabra del Señor sí son armas de verdad de luz. De esperanza, nunca hay que perder la esperanza porque Dios va a responder. Esperanza de salvación, sí hay respuesta. Salvación significa que va a haber una esperanza, una respuesta a su situación. Siempre estamos en situaciones difíciles, necesitamos auxilio y ser salvados. Entonces, Dios va a dar respuesta, como un yelmo. Pero el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche. Lo dice Pedro otra vez, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces vemos que lo decía en Tesalonicenses, que iba a venir como ladrón, y lo decía Pablo y lo dice ahora Pedro en este libro. Y veamos este pasaje. Y este es el mensaje que oímos de él, y os anunciamos que Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Por si teníamos una duda, aquí queda claro que Dios es luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué dice? Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como somos seres humanos, siempre estamos fallando. Pero si nos esforzamos a andar en luz, ya vimos que es en amor, en fe, en esperanza, en comunión con Dios y con los hermanos, y perdonamos y bendecimos a nuestros enemigos, entonces la sangre de Jesús nos viene a lavar de las cosas que
tenemos de falencias todavía. Primera Pedro dice 1:19, 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos usted y yo. Fuimos sacados de las tinieblas y nos llamó a su luz admirable. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro. ¿Cuál es la palabra profética más segura, hermanos? ¿Alguien me puede decir? La Biblia, hermanos. Esta es la palabra profética más segura, la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí está todo lo que Dios nos quiere hablar y enseñar. Que brilla en un lugar oscuro. O sea que esto es nuestra luz que va a iluminar y nos va a guiar. Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Mire, yo entendí que el propósito de Dios es que a pesar de que estamos en un mundo rodeado de noche y la noche está, pero en nosotros va creciendo Jesús y va creciendo y nosotros vamos alimentando la palabra. Entonces va a llegar el día que esa luz que está en nosotros como que nosotros vamos a ser transformados y entonces esa luz va a aparecer en nosotros, se va a evidenciar esa luz, la luz de Cristo, que ya vimos que Él es la luz. Eso es lo que puede comprender y por eso les subrayé, aparezca en sus corazones, porque va a haber un cambio cuando Jesús venga, nosotros vamos a ser transformados, esa luz que ha venido reinando en nuestro corazón se va a evidenciar. Ya no se va a ver este cascarón que usted mira, que se llama la cruz, ese ya no. Va a haber una transformación, que es la esperanza que tenemos. Y para concluir, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Pero mire qué sigue diciendo, yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. A él estamos esperando que aparezca, según lo que vimos en el anterior versículo. ¿Y qué? Lo repetimos otra vez, dice, así que tenemos la palabra profética más segura, la Biblia, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana, ahora ya entendimos quién es el lucero de la mañana, aparezca en sus corazones. Ese precioso Jesús, si puedo llamar así, decirlo así, con todo respeto, y él mismo dice, yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Esa estrella va a salir, va a darse a manifestar ese día precioso que nosotros estamos esperando. Entonces, ¿pudo usted visualizar los beneficios de la luz? Qué precioso es que caminemos en la luz, andemos en la luz. Qué gozo es porque prácticamente el Señor nos va preparando constantemente para ese encuentro que Él está deseando cuando regrese. Él nos está preparando. Poco a poco Él nos está preparando. Por eso nos exhorta, nos habla, nos dice, nos recuerda y sobre todo, como les hablaba, no quiere que dejemos de creer que nos ama. No quiere que eso lo olvidemos. Él nos ama, su amor es eterno. Y por eso cada día Él extiende su misericordia y las hace nuevas. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque mire, si Él no extiende su misericordia sobre usted, ay hermano, la vida sería difícil. Si la sentimos difícil, sería más difícil, hermanos. Nos chocamos con un montón de cosas por eso muchas personas
terminan sus vidas en vicios. Los que no recibieron a Jesús terminan sus vidas de verdad en un estadio que uno dice, unos caen en amargura, otros en enojo. Uno ve diferentes situaciones en las personas. Dice, si tuviera Jesús, tal vez no tuviera las riquezas ni nada, pero sería feliz. Y sabe que tiene un Padre que lo ama y lo va a sacar adelante. Y yo le digo, Dios saca adelante a las personas. He visto con mis ojos lo que Dios ha hecho. Le voy a comentar un caso. Yo tenía a alguien que me hablaba de sus asuntos y me dijo que pasó que uno de sus cónyuges no conseguía trabajo y, y tenían sus responsabilidades familiares, los hijos. Solo la esposa estaba trabajando y eso ya no daba para todos los gastos. Y buscaba trabajo y no encontraba, le clamaba a Dios y no encontraba. Y llegó un momento de desesperación y de amargura porque parecía que Dios no se estaba compadeciendo de su situación. Entonces me habló y me dijo, fíjese que vengo a pedir ayuda. Ore por mi esposo o mi esposa, porque no le quiero decir quién exactamente es. Eh, porque está en desesperación. Se ve que ya no soporta. Entonces me dijo, miren, ni tenemos para el gas, no tenemos nada. Entonces, me dijo, muy bien, le dije yo. Pero en ese momento Dios puso en mi corazón que no dejara que ellos llegaran a la noche sin que tuvieran gas y que pudieran cocinar lo que tenían en su casa todavía. Que ellos no se fueran con el estómago vacío, con el corazón con desesperanza de que no había nada. Dios no quería eso para ellos. Fíjense, eso me hizo sentir el Señor. Y no quería que la fe les faltara. Entonces tocó mi corazón y que les diera ese dinero para pagarles el gas. Yo le compartí a ella, a esta persona, y entonces le comenté lo que Dios me hizo sentir. Y cuando se lo compartió a su cónyuge, se quedó tan impactado que yo no esperaba esa respuesta. Se le entró tanto en su corazón esa palabra que Dios no quería que la fe le faltara. Dios le habló a través de esa manera. Y saben, al poco tiempo consiguió trabajo. Y Dios no los dejó. Y en ese trabajo me hace gracia porque a veces tenían, ¿cómo les dicen? Sobrantes, si puedo ser así, que estaban en buen estado y se los daban a un precio cabal al bolsillo de ellos. Entonces, miren, la vida de ellos cambió. Yo vi cómo Dios intervino, cómo Dios no quiso que cayera en desesperación y perdiera la fe. Entonces, porque Dios sí se compadece y está con las personas y quiere bendecirlos, pero a veces nos hace ejercicios de fe, cosa que no mucho nos gusta, pero lo hace porque esa es el arma de luz que nos da el poder para vencer. Así que hermanos, Dios los bendiga. Vamos a orar para aquellos que se sienten débiles, cansados, y no pierdan su esperanza, no pierdan la fe que Dios los ama. Dios toca corazones y envía personas. Y él se las arregla de la forma que quiera contestar con su persona. No hay montaña que Dios no pueda mover y quitar de su camino, ya sea que lo quite o lo hace que usted salte y pase eso, como Dios quiera hacerlo. Dios tiene sus formas de actuar. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos esta noche. Te damos gracias porque tú cuidas de nosotros. Pero nosotros de verdad hay momentos que perdemos la fe, que perdemos la esperanza en ti. Y sobre todo cuando sentimos que las circunstancias nos rodean y nos van apretando más y más. Pero tú tienes tus propósitos
Y la prueba, la dificultad, la circunstancia que estemos pasando tiene su tiempo y no le permites más tiempo de lo que has determinado. Así que oro por cada hermano, cada hermana, joven, señorita, ancianos, niños, que estén pasando situaciones que sienten que no van a salir, pues tú los amas y van a salir. Tú los vas a sacar adelante, tú extiendes tu mano para auxiliarlos y sacarlos de las circunstancias, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de vida, un Dios de esperanza, un Dios consolador, un Dios que fortalece y anima y también que sana heridas, que sana cuerpos, que sana de enfermedades, que provee y que nunca dejas a nadie sin lo que necesita. Así que oro que bendigas a cada hermano, para que sigan caminando como hijos de la luz, para que les animes y les fortalezcas en su fe y para que aunque hayan pasado algo que los desmotivó, los desanimó, los entristeció, pues eso no sea motivo para dejar de caminar en tus caminos, para ser hijos del día, hijos de la luz, para que cuando Jesús venga no sea como un ladrón que los viene a sorprender, como un evento que les venga a asustar, sino que sea de gozo y de vida eterna y de inmortalidad, como dice tu palabra. Bendice a cada uno. Tú sabes que están esperando, tal vez oportunidad laboral, no ha salido nada. Yo sé que les vas a dar esa provisión, vas a dar esa oportunidad laboral. Tal vez alguien que desea casarse y no se ha casado, pues tú tienes ese tema en tu mesa, en tu escritorio, ahí está, lo tienes y le vas a conceder. Así que te oro por cada uno de ellos. Tal vez necesitan graduarse y no han logrado hacerlo, pues concédeles este año la victoria y puedan ver tu mano en sus vidas. Así que te pido por cada uno que les proveas de acuerdo a sus necesidades y como dice tu palabra, de acuerdo a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús, muchas gracias por escucharnos. Amén. Y si alguien quiere recibir a Jesús y quiere que la luz de Jesús, Jesús que es la luz, entre a su vida y un día se complete y salga de su corazón ese lucero en la mañana como leíamos, usted sufra esa, si puede ser, quiere vivir esa transformación, pues es bienvenido. Vamos a orar. Lo voy a dirigir en esta oración. Señor Jesús, gracias porque entraste al mundo. Gracias porque te hiciste carne y sangre. Te hiciste humano. Gracias por dejarlo todo por mí. Yo te recibo. Yo te digo bienvenido en mi corazón. Quiero ser tu hijo, quiero ser hijo de la luz y no hijo de las tinieblas. Tú conoces mis pecados, tú conoces que he pecado. Reconozco que no hay nada bueno en mí, pero aquí está mi corazón y te rindo mi vida para que tú me enseñes a hacer lo bueno y me enseñes a ser hijo de luz y me des el poder para hacerlo. Aquí está mi vida. Tómala, por favor. Hazla tuya. Quiero ser tu hijo. Quiero ser tu hija. Y quiero ser parte de tu reino. Quiero salir del reino en las tinieblas y ser llevado a tu reino de luz. Te alabo y te bendigo. Yo creo que has venido a mi corazón. Gracias por perdonarme. Amén. Si hizo esta oración, de verdad, es bienvenido y es llamado, y Dios les dio la potestad, dice la Biblia, ser llamado hijos de Dios. Usted tiene ahora ese ser apuntado en el libro de la vida del Cordero. Todos los que han recibido a Jesús, ahí tiene Dios en su libro. Él no padece de que le falta la memoria, pero es muy ordenado y tiene libros donde Él escribe la vida de cada persona y donde escribe el nombre de cada persona que recibió a Jesús. Y como dice la Biblia, si usted recibió a Jesús en su corazón,
Dios hace fiesta, sus ángeles hacen fiesta, porque un alma se arrepintió y reconoció a Jesús. Así que bienvenido, Cristo le ama, Dios le ama, y si usted tiene iglesia donde vive y siente ahí que Dios le inclina a ir, vaya a esa iglesia. Si vive en Rabinal, es bienvenido a la iglesia Restauración Luz a las Naciones, que con mucho gusto ahí se le atenderá y se le dará la palabra que Dios tiene para cada día para usted. Así que bendiciones, hermanos. Qué gusto fue haber compartido con usted esta noche esta palabra de bendición, de gozo y consuelo. Y si Dios lo permite, nos vemos en la próxima. Feliz noche. Morará bajo la sombra del Omnipotente, el que habita bajo el abrigo del Altísimo.